posición, esta autoridad, ya la teníamos desde antes de la fundación del mundo. Esto no es nuevo, esto ya lo traíamos, ya lo teníamos y lo dejamos ir, lo soltamos. Inclusive desde que Jesús aparece hace 2000 años, Jesús viene predicando el Evangelio del Reino, y el Evangelio del Reino se ha distorsionado por diferentes religiones, por diferentes sectas, por diferentes cosas, en religiosidad, en legalismo, en sectas, en dominaciones. Se ha distorsionado lo que es el Evangelio del Reino. Y Jesús lo que quería verdaderamente era que el Evangelio del Reino fuera extendido a todo el mundo. A eso vino Él, a extender el Evangelio a todo el mundo. Entonces, los que empezamos a comprender y los que comprendemos lo que es reino, vamos a seguir en esa línea y vamos a compartir a todos los demás en esa línea, en esa posición, en esa autoridad que nos ha sido delegada legítimamente. Y digo legítimamente porque somos hijos del Dios vivo. Amén. Bendito Dios. Así que el deseo de Dios es restaurarnos. Fíjese lo que es la palabra restaurar. No la saqué del diccionario de ni del diccionario griego, no. La saqué porque los comparé y venían más o menos igual. Y la palabra restaurar significa, fíjese usted, poner nuevamente en el lugar o condición original, ya que no caímos del cielo, nosotros no provenimos del cielo. ¿Dónde creó Dios al hombre? Aquí en la tierra, y lo hizo del barro, y de la costilla de Adán sacó a la mujer. Por eso la mujer, dice la Escritura, que somos ayuda idónea. Entonces, nosotros no provenimos del cielo ni el Señor. Hay mucha gente que cree que Dios nos está preparando para ir al cielo, y eso es un engaño total. No nos estamos preparando, amados, para ir al cielo. Nos estamos preparando para posicionarnos y gobernar lo que un día se nos quitó, la tierra. Aquí es nuestra posición de gobierno, la tierra. Y en esta posición de gobierno es donde el Señor quiere y permite que cada uno de sus hijos se mueva. Y Él desea restaurarnos a nuestra posición original. Entonces, fíjense lo que sigue diciendo. Sino desde nuestra autoridad de dominio sobre la tierra. Ser restaurados significa ponernos de nuevo en nuestro lugar de dominio terrenal. En nuestro lugar de dominio terrenal. Y esto es muy importante, que usted se sienta dueño de la tierra, del aire que usted respira, de las plantas que usted ve, de la semilla que cae en la tierra, de todo lo creado por Dios. Es muy importante que de eso usted se posicione y se sienta usted dueño y amo y Señor, porque para eso el Señor nos trajo a la tierra, para desenvolvernos en ella y restaurarnos a nuestra posición original. Bendito el Señor. Así que a nuestro lugar legítimo anterior, y digo legítimo anterior porque si Adán y Eva no hubieran caído, nosotros tendríamos el reino que el Señor diseñó desde antes de la fundación del mundo. En Génesis 1, 27, 30 dice la Escritura. Yo sé que ustedes saben mucho, le hemos hablado mucho este tema, pero todo se basa desde un principio. Dice primera de Juan, y dice Juan 1, dice en el principio fue el verbo, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los
bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread, señoread, propéense, aduéñense, háganse sentir su dominio propio, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el domingo pasado compartí que Jesús estaba en el desierto. ¿Con quién? Con las bestias. Con las bestias. Usted me va a decir: bueno, pues es que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y usted de quién es hijo? Dios. ¿De quién es hijo? De Dios. De Dios. De Dios. Entonces, Jesús dominó las bestias y nosotros les tenemos un temor tremendo. Y el Señor puso las bestias para que nosotros nos enseñoreáramos de ellas, no para que ellas se enseñoreen de nosotros. El Señor puso las plantas, como también el domingo pasado les prediqué, para nosotros enseñorearnos de las plantas. Y las plantas están enseñoreándose del hombre. La cocaína, el hongo, la marihuana, etcétera, etcétera. Se están señoreando del hombre. Entonces, se revirtió todo el plan original de Dios por la desobediencia del hombre. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, fíjese, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y fue así. Así se utilizaba, así lo predeterminó el Señor, y así quería el Señor que se desarrollasen las cosas con sus hijos. Con sus hijos. Cuando nosotros venimos a Cristo y le reconocemos como nuestro Señor, empezamos a abrir los ojos y empezamos a darnos cuenta verdaderamente de quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Cuando tú te das cuenta de quién eres en Cristo Jesús y la posición que tú tienes como hijo, entonces empiezas a ver ese tipo de cosas y dices: es cierto, yo tengo dominio pleno de lo que Dios ha creado. ¿Sabe qué es lo único que nos falta? Fe. Fe para declararlo. Fe. Y no únicamente para creerlo, es para declararlo. Para declararlo. El otro día estábamos aquí y estábamos con unas goteras tremendas que ya se taparon algunas, y no le pedimos a Dios que parase la lluvia, no. Al contrario, que llueva todo lo que quiera porque hace falta la tierra. Nada más le decimos: Señor, tapamos esas goteras en el nombre de Jesús. Y a veces hace falta esa fe, hace falta ese creer de que Dios puede hacer lo sobrenatural que nosotros en lo natural no podemos hacer. Pero nosotros tenemos que volver a tomar nuestra posición, retomar nuestra posición, porque ya nos fue adjudicado, ya nos fue dado. Pero como la hemos soltado y como no lo hemos creído, ahora tenemos que posicionarnos nuevamente de lo que Dios dijo que nosotros éramos. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Así que, lo cual significa regresar a la posición de autoridad y dominio sobre peces, sobre ganado, sobre plantas y todo el resto del reino animal. Fíjense, nosotros hemos oído muchísimo la historia del hijo pródigo, pero yo a veces veo la historia del hijo pródigo y yo veo la situación del ser humano así, de esa manera. Cuando uno sale de la casa paterna, y se van, muchos muchachos, muchas muchachas caen en consecuencias difíciles, están pasando una vida difícil y añoran volver a la casa de papá y mamá.
Y si no lo hay todo, pues hay amor. Y cuando son aquellas personas maltratadas por el mundo, por la vida, por las circunstancias, etcétera, etcétera, desean y anhelan, hay un anhelo en su corazón de retomar verdaderamente, de estar en la casa paterna y materna. Esto le pasó al hijo pródigo. Él salió, él deseaba conocer, experimentar y le pidió la herencia al padre. Ustedes que saben la historia, no se las voy a contar. Y regresa el hijo pródigo. El padre sabe lo que está pasando. Yo creo que le vienen cuentos y le dicen lo que está pasando su hijo. Y ese hombre sale todos los días al camino a ver si el hijo viene. Porque siempre los padres, cuando un hijo se va en circunstancias de ese tipo, yo creo que todos los papás están esperando que ese hijo regrese, tarde que temprano. Entonces, ese papá salía y estaba esperando hasta que un día lo ve, que viene aquel hijo y lo recibe como con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos, le quita los andrajos, los trapos viejos que él traía, le pone ropa nueva, le da un anillo como insignia de poder y lo retoma y lo pone en la posición original. ¿De qué? De hijo. De lo que él no debió de verse apartado. Así que todos aquellos que se apartan del Señor y regresan al Señor, vuelven a su posición original. En muchas ocasiones o muchos años predicamos una doctrina diferente a lo que es nuevo pacto, gracia, justicia y reino. El Señor nos abrió la mente y nos dijo, mira, esto es así. Y así como nos fue revelado, así estamos impartiendo de esta manera. ¿Qué fue lo que hicimos? Retomar. ¿Estamos haciendo algo nuevo? No. Es únicamente que se nos abrieron los ojos. Es únicamente que el entendimiento verdaderamente se alineó al pensamiento de Dios. Y ahorita no estamos haciendo ni estamos inventando el hilo negro. Eso ya se inventó desde la fundación del mundo. Lo único que estamos haciendo es retomar lo que Dios dijo que se tenía que hacer. Predicar reino. Amén. Porque predicando reino tenemos poder. Predicando reino hay justicia. Predicando reino nosotros volvemos a la posición original de hijos. Esos hijos legítimos. Esos hijos que tenemos verdaderamente las características del Padre. Porque hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Así que, como pecadores éramos esclavos de Satanás en el reino de las tinieblas. Así dice la Escritura. Éramos esclavos en el reino de las tinieblas. Pero como creyentes, limpiados por la sangre de Jesús, somos hijos de Dios en el reino de la luz. Mire, vaya conmigo por favor a 1 de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, por favor. Gloria al Señor. Primera de Juan 1. ¿Lo tiene? Dice Juan, el apóstol Juan dice en Primera de Juan 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de la vida. Fíjate, esto a Juan no se lo reveló ni carne ni sangre. Esto a Juan se lo reveló el Espíritu. Porque si usted ve Juan
la manifestación perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en una sola persona. No son tres personas, son tres personas en una, en el Padre. El Padre existió desde antes de la fundación del mundo, igual que el Espíritu de Dios, igual que el Hijo, que Jesucristo. Entonces, esto se le reveló a Juan y dice, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. ¿Y cuánta gente anda por ahí queriendo palpar, queriendo ver, sin poder ver? ¿Sabe usted por qué? Porque le falta el Espíritu Santo de Dios, le falta ese Espíritu vivificado para que ellos puedan discernir lo que usted y lo que yo discernimos por parte del Espíritu. Y hay gente que aún teniendo el Espíritu de Dios no puede discernir ese tipo de cosas, porque le han sido predicado en otro tiempo legalismo y religiosidad. Entonces están encapsulados ellos verdaderamente en algo que ellos no saben que están, pero están. Entonces el Señor nos pone en la posición, en la condición en la que estamos ahorita, para poder despertar al mundo. ¿Cómo? Con la palabra del reino. Porque la palabra del reino te da autoridad. Porque la palabra del reino te da posición. Porque la palabra del reino te da la verdad. Dice la Escritura que conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjate qué extraordinario es esto, porque hay mucha gente en algunas congregaciones, yo lo digo aquí, en algunas congregaciones que no se sienten con esa libertad de cómo me pongo, de cómo me visto, de cómo me arreglo, de qué es lo que como, a dónde voy, a dónde no puedo ir. Se andan escondiendo a veces del pastor, porque si fueron al cine, que no fueron al cine, que si fueron a una boda, no sé. Tenemos nosotros, como hijos de Dios, libre albedrío. Conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Así que sigue diciendo el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Juan, dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿La vida qué? Fue manifestada. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida fue manifestada? ¿Qué se manifestó aquí? ¿Qué se le estaba manifestando Juan? El verbo. El verbo de la palabra. El verbo es vida. La palabra es vida. Y la palabra de Dios. Y se le estaba manifestando a Juan. Entonces dice Juan, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Aquí no me lo contaron, aquí no me lo platicaron. La hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Fíjate qué glorioso es eso. Juan descubre que la vida en sí, la vida Zoe, la vida de Dios, está en el Padre. Está en el Padre. Y esa vida Zoe del Padre nos es transmitida a nosotros. Esa vida es manifestada a los hijos, a los que le amamos, a los que creemos en Él. Esto es glorioso, porque no te lo reveló carne ni te lo reveló sangre, te lo reveló el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito Dios. Entonces, fíjate lo que está descubriendo Juan, lo que nos está poniendo Juan aquí. La vida del Padre nos ha sido impartida en nosotros. Y sabes una cosa, cuando uno tiene la vida del Padre y uno sabe que tiene la vida del Padre, esa vida del Padre tarde que temprano se manifestará en sus hijos, en los que le amamos. Lo que el Señor quiere son que se manifieste el Cristo impartido que tú llevas dentro. Porque si
si decimos que conocemos al Señor, si decimos que amamos al Señor, si decimos que tenemos una intimidad con Dios, una relación con Dios, ese Dios, el cual conocemos, tiene que manifestarse a través de ti. No puedes pasar desapercibido llevando el poder del Padre en ti. Escúchame lo que te digo, por favor. Yo estaría diciendo gloria a Dios, aleluya. Esa vida que te ha sido implantada en ti se tiene que revelar, se tiene que manifestar, y eso es lo que está deseando Dios, manifestar su vida a través de ti. Imagínate si cada uno de los que estamos aquí, la vida del Padre se manifestara en cada uno, la explosión que hubiera aquí. Yo digo que a lo mejor hasta se levantaría el techo. Una gloria extraordinaria, un ambiente de sanidades, un ambiente de revelaciones, un ambiente de poder hubiera aquí. Si en cada uno de nosotros se manifestase el poder y la gloria de Dios. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, dice Juan. Eso les digo. No les estoy diciendo mentiras, dice Juan. Lo que yo he visto y lo que he oído, eso les estoy diciendo. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Yo les anuncio, dice Juan, pero yo quiero que si yo les anuncio, tengamos una comunión, unión, como debemos de tener los hermanos, juntos en armonía. El que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios. Y si dice que ha conocido a Dios, es mentiroso. Si amamos al prójimo, amamos a Dios. Amén. Bendito el Señor. Y sigue diciendo la Escritura, para que tengamos comunión nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Teniendo nosotros comunión entre nosotros, tenemos comunión con el Padre, porque eso es lo que desea el Señor. Una comunión plena entre hermanos, entre herederos. ¿Quiénes son esos herederos? Nosotros. ¿Cuántos herederos hay aquí? Nosotros somos los herederos. Gloria al Rey, que nos escogió, porque nosotros no le escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros para darnos el reino, para darnos su herencia, para darnos el poder, para darnos liderazgo, para darnos autoridad, para posicionarnos donde estamos, en la tierra bendita y santa que estamos pisando y extendiendo el reino en esta tierra de nuestra ciudad de Chihuahua. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Juan, dice, este es el mensaje que hemos oído. Fíjate lo que dice Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Diga conmigo, no hay tiniebla en Jesús. No hay tiniebla en Jesús. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice Juan, y no practicamos la verdad. ¿Sí? Amén. Si decimos que estamos en Él, pero somos unos mentirosos, somos unos egoístas, somos unos codos, avaros, adúlteros, etcétera, etcétera, entonces no practicamos la verdad. Aunque le hagan así. Bendito Dios. Dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él
porque Él es la verdad, Él es la luz. Y si tú dices amar a Dios, amas a tu hermano, lo perdonas, le das un abrazo, lo consuelas, ayudas a restaurarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Bendito Dios. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús hace 2000 años nos limpió de todo el pecado original a todo el mundo. Los que están allá afuera no saben que también ellos, aunque todavía no han recibido al Señor, aunque son creación únicamente de Dios, también Jesús pagó hasta su última gota de sangre en la cruz para pagar el pecado de ellos. ¿Andan extraviados? Sí, andan extraviados. Andan palpando, andan queriendo mirar sin poder mirar, pero el Señor a su tiempo los traerá en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Lo cree? Bendito Dios, bendito el Señor. Así que Dios desde siempre ha deseado no tener sirvientes. Diga conmigo, yo no soy un sirviente, sino verdaderos hijos que sean ciudadanos y embajadores del reino celestial y vivan en continua relación con Él. Y mire, déjeme decirle, ¿qué es un embajador? ¿Qué es un embajador? Dice, es una persona de máxima categoría, con autoridad oficialmente para representar al gobierno de su país en un estado extranjero, de modo permanente. Nosotros no provenimos del cielo, nosotros provenimos de la tierra, pero nosotros estamos haciendo un papel celestial de dominio y de gobierno aquí en la tierra. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y fíjese, dice otra versión, persona que es enviada a un lugar para llevar un mensaje o tratar un asunto de suma importancia. Oiga, si el reino no es un asunto de suma importancia, entonces nada lo es. Porque eso es lo que usted y yo tenemos que hacer a diario: extender el reino de Dios, hablar del reino de Dios, de lo que el reino de Dios nos ha dado, posición, autoridad, nos ha delegado. Entonces, cuando nosotros entendemos estas características del reino, lo que el reino de Dios nos da, créame, vamos a ser esos embajadores que Dios necesita aquí en la tierra. Vamos a tratar las cosas celestiales como usted trata en la escuela, como usted trata en su oficina, como usted trata en su negocio. Ese tipo de cosas el Señor quiere que se lleven a ese nivel. El reino no es cualquier cosa, es extenderlo a Él a través de cada uno de nosotros. Amén. Fíjese qué papel tan importante. Qué papel tan importante. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Conocerlo. Y conocer nuestra autoridad. Conocer nuestra posición. Conocer para qué fuimos creados. No fuimos creados únicamente para trabajar, hacer un negocio, poner un negocio, a estudiar. Fuimos creados con un propósito divino, con un propósito celestial. El Señor nos creó. Si el Señor quisiera que nosotros le hiciésemos compañía siempre como los ángeles y los querubines, entonces el Señor nos hubiera dado el cielo, estuviéramos nosotros en el cielo cantándole al Señor allá, adorándole.
¿cierto? Ahí estuviéramos, allá afuera de nuestra casa. Esta es nuestra casa. Y dice Apocalipsis que un día estaremos caminando sobre caminos de oro, mar de cristal, pero va a ser una tierra nueva, con cuerpos nuevos, con cuerpos nuevos. Fíjate qué extraordinario es eso. El Señor no dijo que va a destruir la tierra, o a lo mejor la destruirá y volverá a hacer una nueva, no sé, pero nuestro sitio es aquí, en la tierra. Estaremos por un tiempo con Él, hasta que todo el Evangelio, todo el mundo conozca quién es Jesús. Y después el Señor vendrá a hacer la tierra nueva que Él ha prometido, para que todos habitésemos en ella. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Así que Dios desde siempre ha deseado tener esos ciudadanos y embajadores. ¿Sabe usted por qué? Porque el Señor nos ha dado la autoridad de ser hijos engendrados. Y vamos a ver Juan 1, 9 al 13, dice la Escritura. Dios lo que quiere es que usted verdaderamente se sienta hijo legítimo. Juan 1, del 9 al 13, dice: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Juan ya aquí estaba hablando de Jesús. Juan ya conocía a Jesús. Juan ya se le había revelado quién era el maestro. Acuérdense que Juan era el discípulo que Jesús más amaba, y a Juan se le había revelado esto, y dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús vino al mundo, el mundo no le conoció, el mundo estaba cegado por idolatría, el mundo estaba cegado por religiones, el mundo estaba cegado por tanto legalismo, por tanto fariseo, por tantas cosas que había en ese entonces y que sigue habiendo en la actualidad. Y ese tipo de cosas son las que nos separan de la verdad. Ese tipo de cosas son las que nos separan del reino. Ese tipo de cosas son las que no hacen que esto todas las improntas que traemos se desvanezcan y que volvamos a aprender cosas nuevas. Un vaso que está lleno se tiene que vaciar para que vuelva a llenarse, para poder volvernos a llenar. Entonces tenemos nosotros que tener corazones sencillos, corazones humildes, para reconocer cuando no sabemos algo, para reconocer cuando no entendemos algo, y poder verdaderamente decir: Señor, mira, esto no lo entiendo, esto no lo capto, pero quiero entenderlo, quiero captarlo. Entonces esto es muy importante, porque la revelación va a llegar a ti en el momento preciso, en el momento que tú lo necesitas. Amén. Estamos hablando de retomar nuestra posición y autoridad de dominio. Y como hijos, dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál era lo suyo de Jesús? Predicar el Evangelio de reino, aclaro.
Porque Jesús nunca dijo vengo a predicar el Evangelio. El Evangelio ha llegado. Jesús decía, el Evangelio, el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. Y déjame decirte una cosa, lo que va transformando las mentes, las vidas, las familias, es el Evangelio del reino. Cuando tú vas aprendiendo el Evangelio del reino, muchas cosas te van cambiando dentro de ti. No cualquier doctrina hace cambios en las vidas de las personas. Por eso dice el Señor, el Evangelio del reino. Hace énfasis, Evangelio del reino. Y sigue diciendo aquí la Escritura. Dice, a lo suyo vino a predicar el Evangelio del reino. Pero como había mucha religiosidad, como había mucha idolatría, como había mucha gente que se le oponía ahí en Jerusalén, ahí donde él fue, dice, y los suyos, los judíos, ¿cuál era el pueblo del Señor? Los judíos. Y los suyos no le recibieron, no le conocieron. Hasta la fecha hay judíos esperando al Mesías. Que el Mesías venga. Los suyos no le conocieron. Porque no han tenido la capacidad de abrirse. El orgullo es una de las cosas que hay en el alma muy fuertes en el hombre para reconocer cuando nos equivocamos, para reconocer cuando andamos haciendo algo mal. El orgullo nos entorpece y nos separa del Señor. Entonces, por eso dice el Señor, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Así que dice la Escritura, sigue diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Les dio qué? La autoridad, les dio el poder, les dio la legalidad para ser hijos de Dios. Pero fíjese qué extraordinario el versículo 13. Dice la Escritura, los cuales no son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados de Dios. ¿Y qué es la palabra engendrar? Fíjense, engendrados es dar existencia, dar vida a una persona o animal por medio de la fecundación. Es una manera de engendrar. Engendrar es propagar la especie. Cualquier especie es engendrar. Engendrar, dice, es fecundar, procrear, gestar, concebir, reproducir, dar vida, crear originalmente. ¿Cómo nos fecundó? ¿Cómo nos engendró el Señor? La fecundación del Señor fue por medio de la palabra, porque por medio de la palabra todo fue hecho. Todo fue hecho. El esperma del Señor fue la palabra que dice el Señor, hecho es, consumado es. Eres mi hijo por engendramiento. Si tú crees en mí, mi hijo engendrado eres. Y nos engendró, fíjate, dice aquí el engendramiento, nos fecundó por su palabra.
2015 estuviéramos escuchando esta palabra, fecundados de hijos, que somos hijos fecundados por el esperma del Padre. Amén. Por el esperma de su palabra. Gloria a Dios. Así que dice, reproducir. El engendrar es reproducir. ¿Qué se está reproduciendo en nosotros? El Cristo impartido se reproduce y nosotros vamos dando vida con nuestras palabras, con lo que decimos a otra generación que viene. Y es muy importante que nosotros estemos hablando del Cristo resucitado, del Cristo impartido, que nos ha dado autoridad, que nos ha dado dominio a cada uno de nosotros. Dígame, levante su mano, ¿a quién ha sentido alguna vez la manifestación, el poder de Dios en ustedes? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, todos, todos. De lo contrario, yo creo que seríamos mentirosos el no poder sentir. Yo me acuerdo que una vez, ¿me dejas ventanearte, Paco? ¿Me das permiso de ventanearte? Una vez Paco creo que lo comentó, lo testificó, que él estaba orando. Paco sufría de la columna, ¿no, Paco? De la columna vertebral, y un día él estaba solo en su casa orándole al Señor, y él sintió que la columna le era sanada, le era restaurada. ¿Cierto, Paco? ¿Estoy en lo cierto? ¿En lo correcto? ¿Sí? Amén. Entonces, Dios no necesita que a veces impongamos las manos, aunque es necesario, porque dice la Escritura, impongamos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero si tú crees que eres sano por la llaga de Jesús, donde quiera que estés, vas a recibir la sanidad. Amén. Donde quiera que estés. Si vas manejando, una vez me pasó a mí, si vas manejando, vayas haciendo, te estés bañando, estés haciendo lo que estés haciendo, si tú crees en el Señor Jesús que te serás sanado, vas a ser sanado. Amados, amadas, lo que nos hace falta es fe. Porque el nuevo pacto en el cual usted y yo vivimos se trata de fe, se trata de creerle a Él. No creer en las fuerzas de nosotros mismos, creerle a Él. De eso se trata la vida. No se trata de usted, no se trata de mí. Mire, en esta, y no quiero ser grosera con lo que voy a decir, pero en estos 15 días se ha muerto varias gente que yo conocía y he ido a su velatorio, algunos los he compartido. Desafortunadamente esa gente ya no está con nosotros y el curso de la vida sigue. Con ellos o sin ellos, Él es Dios. Sin usted y sin mí, Él es Dios. Esta vida no se trata de usted, esta vida no se trata de mí. Esta vida se trata de Él. Perdóneme, creo que me emocioné de más. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno y cuando nosotros nos metemos tan profundo a su palabra, cuando nosotros vamos entendiendo y comprendiendo quién es, yo me rindo a sus pies y le doy gracias a Dios por todo lo que hace, por todo lo que viene y por todo lo que vendrá. No sabemos el día de mañana qué sucederá, no lo sabemos, porque únicamente el Padre lo sabe.
dando gracias por el día de mañana, por la posición en la que tenemos. Hijos, tenemos una posición privilegiada. Somos escogidos de parte del Padre. No escogió a la mujer de aquí enfrente, nos escogió a nosotros, a los de tu cuadra, ve a los de tu cuadra. ¿A quién escogió el Señor? Te escogió a ti. Somos un privilegio de reino. Somos un privilegio de estar viviendo en su reino, con autoridad, con dominio, llamados hijos. Eso es tener poder. Y el reino, mis amados, es poder y autoridad. Amén. Posición. Una posición que ni nuestros padres sanguíneos nos dieron. Así es. Amén. 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 Bendito el Señor. Bendito Dios. Así que, gloria a Dios, porque está restaurándonos. El Señor está poniéndonos nuevamente en el lugar en el que nos corresponde estar como hijos, engendrados por su palabra. Amén. Bendito el Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor.